presentarles la encuesta de expectativa de empleo del tercer trimestre, que cada trimestre Manpower hace este estudio y me es grato presentarlos aquí ante ustedes en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el cual vamos a comenzar con el estudio. Como ustedes saben, tenemos una entrevista de los responsables de la toma de decisiones de recursos humanos, alrededor de 59,000 entrevistas por 42 países y territorios. En México son 4,801 empresas agrupadas por sector público y región geográfica. También podemos ver que nuestra pregunta hacia el área de recursos humanos es: ¿provee usted movimientos laborales en su contratación para el próximo trimestre comparado con el trimestre pasado? Vemos por ahí un incremento del 14% en México en la respuesta a nivel nacional, una disminución del 3%, sin cambio un 81% y un 2% no sabe. Por lo tanto, un 14 menos un 3 da un 11% de expectativa. Esto sin ajuste estacional. Esto quiere decir que traemos un 11% de expectativa a nivel nacional en México. Una vez aplicado el ajuste estacional, traemos un 10% a nivel nacional. ¿Qué hacen en el ajuste estacional, Alfredo? El ajuste estacional es cuando hay épocas dicembrinas, épocas de vacaciones, épocas de elecciones, épocas de muchas cosas que influyen a que sea menor o mayor según sea el caso, ¿eh? Okay. ¿Y cómo quedó con el ajuste estacional? Con el ajuste estacional queda un 10% a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Y cómo hacen ese cálculo? Ese cálculo es en base a todo lo que conlleva a influir en la encuesta. Si vamos a decir que la gente responde que va a ser una contratación en el próximo trimestre, pero a que el siguiente trimestre, durante ese trimestre, va a haber alguna influencia en cuestión de vacaciones, elecciones, donde va a haber una disminución, representa un 1% y a veces representa hasta el 2%, tanto disminución o como aumento. Entonces ahí se hace un ajuste donde la variación, por decir, en el trimestre pasado fue un -1 y en el trimestre del 2014 fue un -14, donde vemos por ahí que en la gráfica podemos ver, traemos una disminución, no es una constante como quisiéramos verlo en años pasados, donde hay un aumento desde el 20, 18, 19, ha venido una tendencia hacia abajo, lo cual representa, no representa que no haya contrataciones. Aquí el caso es Estados Unidos. Ahorita les voy a platicar un poquito de Estados Unidos. Ha venido con una tendencia hacia arriba constante y esto nos está llamando al sector manufactura, que hemos tenido un aumento y los requerimientos han subido. Entonces esto quiere decir, ahorita como pueden estarlo viendo ahorita aquí en la ciudad de Juárez, los requerimientos de personal y en Chihuahua, en Tijuana, en toda la zona fronteriza donde está el sector manufacturero, ha aumentado considerablemente. Entonces por aquí podemos ver la comparación de los trimestres pasados, del 10%, del 11% del trimestre pasado, del 12%, y del cuarto trimestre del 2014 del 16% y del 14%. Pero esto puede también ser influencia en los sectores de servicio, en otros sectores donde ha disminuido, no comparado con el sector de manufactura. Si se fijan en el sector manufactura, ha tenido un aumento, un 1% de aumento, en servicios ha aumentado, en comercio ha disminuido. En comunicación y transporte traemos un 7%, minería y extracción un 6%, construcción un 6% y agricultura y pesca un 14%. Esta es la que nos compartes, ¿verdad? Esa es la que les comparto ahí, ya lo tienen ahorita con ustedes. En lo que es tendencia por región, vemos el noroeste un 11%, noreste un 11%, centro un 11%, occidente un 10%, sureste un 10%, norte un 9% y un valle un 9%. Prácticamente todas quedaron casi igual y disminuyeron comparado con el trimestre del año 2014 en el mismo comparación. ¿Por qué nuestra zona tiene una expectativa menor que las otras? En esa expectativa, ahorita se los voy a decir, para decirles, hay una ponderación por estado. Entonces, si ponderan todos los estados, que en este caso traemos los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. En Chihuahua traemos una expectativa del 11%, Coahuila un 5%, un Durango un 13% y un Zacatecas un -1%.
todo esto ponderado nos baja. Zacatecas dio el bajón, ¿verdad? Dio el bajón a menos 1%. Es un buen incremento. ¿Me repites otra vez las...? Sí, como no. A Chihuahua es un 11% en el estado, Coahuila un 5%, Durango un más 13% y un Zacatecas un menos 1%. Entonces, ponderado todo esto, nos baja la expectativa en cuestión de zonas, pero no quiere decir que baja tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez, ¿no? Tiene Juárez por separado, ¿eh? Sí, tenemos Juárez como separados. ¿Cuáles serían esos factores que tienen que influir para que se detone la generación de empleo? Bueno, son muchos. Ahorita en las empresas medianas, la grande es un 20%, anda arriba de la media nacional en cuestión de expectativa de empleo. Creció contra el año pasado, creció contra el trimestre pasado. Mediana un 10%, que aquí en la grande es donde vemos aquí la manufactura, aquí en Ciudad Juárez, ¿verdad? En Chihuahua también, Tijuana, en todas las zonas fronterizas. Pequeña un 5%, disminución, y micro un 3%, nomás un aumento y una disminución importante contra el año pasado al mismo trimestre. ¿En el micro entran qué? ¿El sector comercial? Sector comercial, exactamente. Vemos por ahí entonces lo que es la tendencia de región norte, que viene siendo un 9%, donde hay una ponderación entre los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. En comunicaciones y transportes un 9%, minería y extracción un 9%, manufactura un 9%, comercio un 9%, servicios un 6%, agricultura y pesca un menos 6%. Nos vamos al comparativo por estado. Los estados por muy debajo estamos en Coahuila, Guerrero, Tabasco, Colima, Oaxaca, Tlaxcala, Baja California Sur, Zacatecas y Campeche. Y por debajo Distrito Federal, Jalisco, área metropolitana, el DF, Puebla, Tamaulipas, Hidalgo y Sinaloa. Igual un Morelos, y por encima estamos Estado de México, Quintana Roo, Veracruz Norte, Veracruz Sur, Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán y Yucatán. Y ya muy por encima Nayarit, Aguascalientes, Chiapas, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. Nos vamos al comparativo por ciudad, que es donde vemos, donde nos interesa mucho, y vemos que en lo que respecta a la ciudad de Chihuahua trae un 13% de las top 10, San Luis Potosí un 13%, Guadalajara un 11%, Mexicali un 11%, Ciudad Juárez un 8%, Torreón un 3%, Puebla un 2%. ¿Qué lugar ocupa Juárez, perdón? Aquí estamos hablando, es de los top 10. De los top 10. Aquí la cuestión es que este 8% representa a lo mejor muchos empleos por el sector manufactura, porque nosotros preguntamos únicamente, vamos a decir, a un cliente grande le preguntamos, oye, ¿planeas una contratación de empleos el próximo trimestre comparado con el trimestre pasado? Sí, yo sí planeo contratar, pero a lo mejor esas contrataciones representan contratar 1,000 o 2,000 empleados, ¿no? No precisamente uno. Aquí a lo mejor la tendencia bajó porque los comercios, las micro, las pymes dijeron, ¿sabes qué? Yo no pienso contratar, me voy a quedar a lo mejor igual. Pero en cuestión de volumen, ustedes lo pueden ver aquí en la ciudad. Tenemos una contratación excesiva, ¿verdad? de puestos. Entonces, aquí representa que para nosotros, que Ciudad Juárez pues, está dentro de los top 10. Igualmente Chihuahua con el sector manufacturero, y que nos va a venir a beneficiar esta contratación. Si podemos ver en la siguiente gráfica cómo viene Taiwán, India, Japón y Estados Unidos repuntando con un 16% comparado con México, que trae un 10%. Estados Unidos automáticamente cuando aumenta su crecimiento de producción, en automático los requerimientos para la manufactura empiezan a crecer, y por lo mismo estamos viendo ahorita reflejado que la contratación y lo que es el aumento de esta es aquí en Ciudad Juárez y en todos los estados que tenemos manufactura, tanto Tijuana, Chihuahua, Reynosa, etcétera, está la contratación muy arriba y los requerimientos muy arriba. Sin embargo, hay una disminución con respecto a lo que se presentaba el trimestre anterior aquí en la ciudad, ¿no? Hay una disminución, sí, pero por lo mismo. Acuérdate que nosotros hacemos la encuesta tanto a comercio, pymes, manufactura, agricultura, pesca, etcétera. En esos hay disminución, pero en manufactura hay un crecimiento. Entonces, ponderado es igual que lo que pasa cuando en la zona norte. Dices, oye, la zona norte, ¿por qué está baja? Sí, pues porque Zacatecas sacó un -1. Chihuahua sacó un 11%, está arriba de la media nacional, pero esa ponderación de Chihuahua, Coahuila, Durango nos viene a mermar en cuestión de únicamente la zona, pero no en lo que es el estado y no en lo que es la ciudad. ¿Y hay algo que nos permita afirmar que
Aunque sean menos los patrones que van a contratar, ¿son más los puestos que están ofreciendo? Sí, son más los puestos, son más puestos y de todo tipo de puestos, ¿verdad? De hecho, ahorita les traigo también otra encuesta, es un estudio que Manpower realiza cada año, es la encuesta de escasez del talento en América.